Muy bien, hermanos, ya que estamos listos, todos en su lugar con su café, su agua, recordándoles que después de iniciar el servicio ya no podemos tomar café. Bien, hermanos, sean bienvenidos a esta iglesia, Comunidad Cristiana de la Gracia, y vamos a dar inicio poniendo nuestros celulares, por favor, en silencio y que no tengamos ninguna interrupción ya en el servicio y podamos llevar el servicio de adoración a Dios de la mejor manera, señores. Y vamos a cederle el micrófono a nuestro pastor Ascari, que nos va a dar la lectura y la oración el día de hoy. Y para que vayan preparando su lectura es Juan 14, versículo 1 al 14. Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy vienen con ánimo, ¿verdad? ¿O si se escucha, Martín? Bueno, voy a decir a nuestro hermano José Luis. Vamos a continuar con nuestra oración, nuestra lectura y oración de la palabra de Dios. Entonces, si gusta acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Y si gusta ponerse en pie, apóyenme ponernos en pie para leer la palabra de Dios en esa solemnidad y el respeto que se merece la palabra, que es el mismo Dios hablando a nuestras vidas. Y en esta lectura, como hemos venido leyendo el Evangelio de Juan, en este capítulo vemos esa promesa de Cristo como el elegido para brindar consuelo al creyente, ¿verdad? No solamente en su segunda venida futura, sino también a través del ministerio del Espíritu Santo. Ahí el mismo Señor Jesucristo más adelante va a dar esa promesa, esas promesas que Dios otorga espiritualmente hablando, ¿no? Sobre todo. Vamos a leerlo ahí en capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparara el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mí, también conocen a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo el que pidiere en el nombre de mi Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidáis en mi nombre, yo lo haré. Acompáñenme, hermanos, a orar en esta misma posición. Pues bendito Padre, Dios nuestro, venimos ante ti en este día, Señor, reconociendo que nosotros somos esos pecadores que no
merecemos nada. Señor, que tú eres el dador de la vida, el que nos ha rescatado, Señor, de tu ira venidera, nos has librado del pecado, nos has limpiado, Señor. Padre, siempre que abrimos tu palabra, que la leemos, queremos honrar y glorificarte a través de ella. Pero, Señor, que eso sea una verdad en nuestras vidas. No solamente es leerla de una manera intelectual, Señor. Estudiarla, Señor, para que podamos entender todo lo que tú quieres de nosotros. Pero primeramente humíllanos, Padre, cuando nosotros abramos tu palabra. Porque no somos nada, Señor, aún conociendo un poco de ti. Señor, que reconozcamos que nuestro corazón, Señor, es perverso, malo, busca muchas veces, Padre, en lo profundo de él, sobresalir nosotros. No somos agradecidos plenamente porque pues, no reconocemos precisamente que eres tú, Señor, el camino a esa vida eterna. Padre, estamos tan acostumbrados a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestra soberbia, a nuestra venganza muchas veces, que no somos humildes ni piadosos, ni con los demás. Llévanos a compartir tu palabra, Señor. No quita de nosotros cualquier cosa que impida hacerlo y ver con misericordia como tú ves a los demás. Te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos permites orar tu palabra, Señor. Pedir por aquellos que aún están sufriendo en sus pecados, Señor. Pero también, Padre, por tu iglesia que este día está orando, Señor, escuchando tu palabra, estudiándola. Padre, que todos estemos atentos a ella, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a reconocer y ser realmente tus esclavos. Señor, te agradecemos porque tú nos has librado de muchas situaciones, aún, Señor, en las que en la actualidad estamos viviendo. Sabemos que tú nos puedes fortalecer en tantas situaciones, enfermedades, Padre, que en este momento muchos pueden estar padeciendo, unos graves, como en algún momento lo está haciendo nuestra hermana Marta en Veracruz. Tú conoces, Señor, sus dolores, tanto físicos como emocionales, como espirituales. Fortalécelos, Señor, en cada situación. Provéelos de lo necesario para que en todo seas glorificado tú, Señor. Y permítenos, Señor, en este tiempo que estamos viviendo también en nuestro país, poder compartir, Señor, tus grandezas, tus maravillas, Padre, aquellos que te han rechazado rotundamente. Llévanos, Padre, en tu misericordia, en tu poder, también a nosotros honrar a nuestras autoridades, pero también, Señor, estar orando sobre todo por ellos, que nos dé sabiduría para que hagamos todo conforme a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por cada empleo que tú das a mis hermanos, aún en estas situaciones, pues a nivel mundial, que muchas veces desconocemos, pero que sí conocemos que tú eres el que nos sustenta. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has brindado y llévanos, Señor, a ser agradecidos en todo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, continuemos ahí para escuchar los cantos. Pues a Dios sea la gloria, el poder y la alabanza, porque solo Él es digno de recibir.
era con autoridad. Dios, los cientos de hombres, para que es suficiente para los muertos levantar. Nadie socorre contra yo soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar, pues el Dios que adoramos, y derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Jesús y Rey, te adoramos. Dios, Señor del resto, para que va sobre sus ojos nuestra culpa y transgresión. Jesús, sacados lo mejor, nombre sobre todo nombre, sobre la salvación. A Jesús, momento grandioso, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar, es el Dios que adoramos y derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, y derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sublime gracia del Señor, a mí feliz salvo, quisiera más cordero, perdido y en amor. Gracias me señale, mi cura está muriendo, oh tan precioso gran y ser.
inmenso amor. En los peligros, maldición, que yo he venido aquí, su gracia siempre me dio y me guiará. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia y su amor. Y Juan venció por siglos brillando el cielo al sol. Yo cantaré por siempre aquí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Su amor que me salvó, ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia en su amor. Por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Dan gracias de todo corazón, da gracias a Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Da gracias de todo corazón, da gracias a Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora vive débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Ahora de todo corazón, da gracias a Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Da gracias de todo corazón, da gracias a Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora
dar gracias, dar gracias, dar gracias. Bien, hermanos, vamos a continuar con unos avisos. Tenemos el evento ya en puerta del 2 de septiembre, que es en Cuernavaca, la reunión de matrimonios, el evento de matrimonios en Cuernavaca. Entonces, el día de hoy es el último día para que puedan confirmar o si tienen algún invitado y lo podamos ya anotar en la lista definitiva que tenemos que entregar a los pastores y que ya tengan todo listo para poder ir al evento. Al término del servicio, si nos esperan unos minutos, los pastores van a dar las últimas indicaciones y que tengamos toda la información necesaria y que no tengamos dudas. Bien, queremos felicitar también a nuestra hermana Isabel Paz, que hoy 27 de agosto cumple años. Muchas felicidades, que Dios la siga bendiciendo y la siga preparando y que sea de mucha bendición en todos estos años que el Señor tenga para ella. Muchas felicidades. También tenemos las doctrinas de la gracia que se están dando, que ya nos están transmitiendo por Facebook y que se les invita a todos los hermanos para que puedan acudir y estar en la clase presencialmente y que, bueno, siempre todo ese tipo de estudios son importantes pues para nuestro evangelio, para nuestra preparación y como iglesia pues crecer y que sea de mucha bendición. Tenemos los martes de oración en el horario de 7, 8 y 9 de la noche y para que se puedan seguir anexando, quien no tenga el link con los pastores pueden acudir y se les dará el link y puedan ingresar. También tenemos la fiesta mexicana para este 9 de septiembre a las 5 de la tarde y si quieren apuntarse lo pueden hacer con nuestra hermana Gaby García. Ella es quien les va a tomar sus datos y que así sepamos quiénes son los que acuden a esta fiesta mexicana. Por último, les queremos informar que hoy los niños se quedan en el servicio, en la predicación, no van a pasar a la clase en la parte de arriba, entonces hoy se quedan aquí a escuchar la predicación. Y sin más, vamos a darle paso a nuestro pastor José Luis Caso con la predicación del día de hoy. Muchas gracias. Ok, hermanos, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Está bien. Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Qué tal las batallas, las luchas, las pruebas, las bendiciones de Dios? Todas juntas, ¿verdad? Vienen en paquete siempre, entonces es una bendición poder recibir ambas. Y una de las manifestaciones de agradecimiento de recibir tanto las pruebas como las cosas buenas del Señor y las malas también que permite, a veces hasta por nuestros errores, malas decisiones, pecado, etcétera, son bendición. Y hay que verlo de esa manera. Y un corazón agradecido sabe que este es su día, sabe que hoy es un día de comunión con Él, con los hermanos, y eso siempre refresca, anima, y es uno de los propósitos que tenemos que cumplir como iglesia. Recuerde siempre que cuando la iglesia se reúne, Efesios 3 enseña que las huestes espirituales están atentas a cómo la iglesia adora a Dios. Cuando somos conscientes de eso, imagínense ahorita el escenario espiritual donde la presencia de Dios está, porque lo puede hacer, el Señor tiene capacidad de eso. El Espíritu Santo y Jesucristo, dice que Jesucristo camina entre la iglesia, es una bendición. Por eso es que las huestes espirituales están ahora pendientes de cómo usted y yo adoramos. Y hemos estado viendo qué significa adorar, no solo cantar,
sino incluso nuestra vida, pero estando aquí, adoramos. Y estando aquí, es importante que podamos revisar que es a lo que venimos. Y el principal es el Señor, no soy yo mismo, no soy lo que puedo venir a recibir, no soy lo que puedo venir a sentir, eso va a venir por consecuencia. Créanme. Pero vengamos con nuestra meta y nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra salvación, que es nuestro Dios soberano. Así que acabamos hoy sí el libro de Apocalipsis que hemos venido estudiando versículo a versículo, y el título, según lo ven en tu boletín, estamos viendo la monumental conclusión de Apocalipsis. La monumental conclusión de Apocalipsis, versículo 6 al 21 del capítulo 22, y dijimos que estos versículos son el epílogo, el resumen. Hermanos, Juan estuvo durante el capítulo 4 en adelante llevado hacia ver visiones, profecías, cosas que van a suceder en el futuro. Pero en el capítulo 22, versículos 1 al 5, termina la última de estas visiones, de estas profecías, y es como si Pablo, ahí en la isla de Patmos, de repente regresara a la realidad para poner fin a su carta, que está siendo inspirado para escribir. Y el epílogo en una obra literaria es eso, un resumen reflexivo, un resumen donde se reflexiona lo que se ha visto a continuación y tiene un propósito, que la reflexión nos lleve a reforzar un propósito del tema principal del libro. Nosotros ya dijimos que el tema principal de Apocalipsis es tener esperanza, creer en lo que nos espera en el futuro, más Juan a su audiencia. Es una audiencia, ya dijimos, ¿se acuerdan? Perseguida por circunstancias adversas, pero el propósito no solo para esa audiencia de Juan, sino para nosotros hoy en día, es el mismo. Y aprendimos que entonces el propósito de Apocalipsis no es espantarnos. El propósito de Apocalipsis no es que lo tengamos como un libro ahí, que sea de los últimos que leemos, sino al contrario, son de esos libros que cuando estemos más desanimados, que cuando estemos pensando que no hay esperanza, que cuando estemos pensando que no hay solución, ese hermoso libro ahora sabemos nos va a llevar a la esperanza de una vida eterna, un futuro eterno, glorioso, majestuoso, descrito en el libro de Apocalipsis, que está listo y preparado para sus hijos. Y que todo lo que vemos en las tribulaciones, los juicios de Dios terribles, nos deben llevar a dos cosas. Uno, agradecer y adorar a Dios, porque tú y yo no vamos a estar ahí. Esa enorme salvación hace que antes de que comiencen esos eventos terribles sobre esta tierra, todos los creyentes sean arrebatados con cosas que vamos a estar haciendo en el cielo, que ya estudiamos también en Apocalipsis. Pero lo segundo que nos enseña que nosotros no vamos a estar en esos momentos tan terribles, es pensar en que mucha gente allá afuera todavía está corriendo ese riesgo. Todavía su realidad es que van a acontecer todo el juicio y la condenación final y un destino final que ya vimos también en Apocalipsis. Para esas personas que rechazan a Dios, que no creen en Dios o que creen en Él, pero aún creyendo, sabiendo que existe, lo rechazan deliberadamente, son hostiles a Dios, o de cierta manera pasivos ante la verdad de que hay un Dios creador. Todo eso, hermanos, nos lleva a urgir el que no paremos de evangelizar, no paremos de poder tener con prudencia la visión de ver la necesidad de alguien y presentarle a Cristo. Esa es el segundo propósito. Y ahora, a modo de reflexión, comenzando ya a ver el resumen de nuestro epílogo y terminar los versículos que nos restan, te pregunto, ¿se han cumplido estos propósitos en tu vida alrededor del estudio de Apocalipsis? Más allá
de interpretar versículos difíciles, de estudiar, como lo estamos haciendo, está surtiendo ese efecto, hermano. O los afanes y esas circunstancias difíciles que tenemos todos, muchas veces nos agobian y entonces está errando el estudio que como iglesia estamos teniendo, pero que Juan, inspirado por Dios, no tenía el propósito de errar y de verdad animar a esa audiencia perseguida terroríficamente por el emperador Domiciano. Pero abracemos esos dos propósitos. Hoy reflexionando acerca de que terminamos un libro hermoso. Y siempre que recuerdes, te toque en tu devocional, en tu lectura diaria, Apocalipsis, recuerda agradecer a Dios y urgir nuestro evangelio, nuestro evangelismo, proclamarlo. Y es lo que estamos estudiando en el epílogo. Estamos estudiando en este epílogo, ¿se acuerdan? 3 aseveraciones de la conclusión de la profecía. 3 aseveraciones, afirmaciones contundentes de esta profecía que te motivarán a evaluar y mejorar ¿qué? Tu obediencia. ¿Qué obediencia? A que en medio de todas las circunstancias difíciles apeles a lo que dice Apocalipsis, regreses a lo que dice Apocalipsis y te anime a Apocalipsis, te fortalezca Apocalipsis, te sustente Apocalipsis, aparte de toda la palabra de Dios. Pero hablando de esta profecía, eso es regresar y creerle a las palabras de Apocalipsis y entonces se vea un cambio, aún en medio de cualquier circunstancia adversa. Y reflexiona también en esta mañana. ¿Estás evangelizando? ¿Ves el sentido de urgencia de lo terrible, de los terribles juicios que van a suceder en esta tierra? Y a todos los que no creen o mueran en una condición de incredulidad. Y les espera con un Dios justo. Y es no solamente pensar en los que amamos, y que seamos prudentes, pero que no desaprovechemos, hermanos, ninguna oportunidad. Entonces, pensando en eso, si estamos evaluando al final de Apocalipsis nuestra obediencia, y es una bendición siempre predicar expositivamente. No nos hemos saltado ni un versículo, hermanos, y hemos expuesto la palabra de Dios solamente. Vamos a ver hoy una advertencia terrible en el versículo 18. Pero vamos, entonces, de la primera de estas aseveraciones, también lo puedes ver en tu boletín, es que en el versículo 6 vemos que la primera aseveración, afirmación que se hace en esta conclusión de Apocalipsis es la genuinidad y confiabilidad de la profecía. Versículo 6. Dice ahí el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es esa primera aseveración con la que Juan quiere concluir a su audiencia de Dios esta mañana para nosotros desde hace 8 días? Recuerda, todas las palabras de Apocalipsis son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque su fuente es Jesucristo mismo. Ya no nos vamos a detener en ello, lo vimos hace 8 días. Pero la garantía de que estas palabras son fieles y verdaderas es porque su fuente es Dios mismo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y todo lo que se ha escrito en Apocalipsis, escucha, todo se va a cumplir. Tanto de promesas para tus hijos como de condenación para los incrédulos. No lo dudemos. ¿Para qué lo hace? Para evaluar nuestra obediencia en 2 propósitos. ¿Ya lo ves ahora en modo de aplicación? Urge que si son fieles y verdaderas, entonces sirvan como un bálsamo y un consuelo cada vez que nos encontremos en problemas y dificultades. Esto va a ser pasajero. Y el Señor, si no te saca de la prueba, escucha, hermano, te va a fortalecer para que pases en medio de ella. Y de todos modos te va a escuchar. A veces de todas queremos que nos saque, pero a veces es que te está fortaleciendo para que de todos modos la enfrentes, de todos modos estés caminando en ella y Él te va a sostener.
Y una de las ilustraciones que utilizábamos durante todo el libro es Daniel y sus amigos en un foso lleno de leones, en un horno ardiente. No los sacaron de ahí, hermanos, hasta tiempo después, pero pasaron por los leones y pasaron por el fuego y Dios los fortaleció. Si estas palabras son fieles y verdaderas, debemos creerlas y abrazarlas y compartirlas. Cuando no creemos, no las compartimos. Entonces debemos de creerlas en nuestra propia vida y decir, el Señor no me ha sacado de esta prueba, me va a fortalecer. Me va a fortalecer. Me va a ayudar por medio de su Espíritu, a través de su palabra, a sostenerme en la prueba. Y si el Señor providencialmente también decide sacarte de esa prueba, lo va a hacer, tiene el poder para hacerlo. Pero todo depende de que recordemos esta primera aseveración en Apocalipsis 22:6. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, considerando a Juan un profeta entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ha enviado su ángel a un mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuántos hermanos dice ahí? Pronto. Y esto explicamos y nos va a servir, y por eso lo estoy usando en la introducción y resumen. Las cosas que deben suceder pronto es importante interpretarlas correctamente. La frase, las cosas que deben suceder pronto, es súbitamente, repentinamente. No sé si la mayoría ha tenido la oportunidad y bendición de viajar en metro. Quien no me va a entender esta ilustración. Pero normalmente el metro, cuando va a cerrar sus puertas, ¿qué hace? ¿Cómo? Te avisa el cierre de puertas. Pero hay veces que no sé si está descompuesta la bocinita y de repente te agarra de sorpresa. ¿No les ha pasado? A mí ya me pegaron algunas veces la puerta. Eso es súbitamente, hermanos, cuando menos lo pienses. Entonces necesitamos interpretarlo así, porque si lo vemos literalmente, decimos, no, ya 2000 años, al pronto. No, el Señor lo que está diciendo en el versículo 6, van a llegar súbitamente. Y cuando hablamos de prontitud, en la palabra también hablamos de que para el Señor un día son como ¿cuántos años? 1000. El tiempo medido en nuestra humanidad no es el tiempo como lo mide Dios. Y cuando vemos que todo ese tiempo y paciencia que tiene es para que todos procedan al arrepentimiento, el deseo de Dios, no todo no va a pasar así, pero es el deseo de Dios, vemos un amor y misericordia. Entonces es importantísimo recordarles que todas estas cosas en Apocalipsis fueron para mostrarlas a sus siervos, sus esclavos, nosotros, toda la iglesia, pasada, presente y futura, pero recordar que al ser fieles y verdaderas van a suceder repentinamente. Pues tenemos que estar alertas. Y vemos cómo el mundo va cada vez más en decadencia, ¿no es cierto? Y comenzamos a ver la segunda aseveración, hermanos. Y vimos que lo más largo que tenemos de nuestra explicación es de los versículos 7 al 19. Pero en estos versículos del 7 al 19 encontramos exhortaciones, mandamientos, requerimientos y también, escuchen, respuestas requeridas hacia el libro de Apocalipsis. Parece un poco difícil el título, pero son exhortaciones de Pablo y decir algo que va a decir, y de acuerdo a eso que va a decir, esperar una respuesta de quienes están escuchando esta aseveración. Y lo fuimos viendo. Si vamos al versículo 7, dice, he aquí, vengo pronto. Y aquí viene la primera aseveración. Bienaventurado el que ¿qué? Guarda las palabras de la profecía de este libro. Y viene el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y viene el requerimiento. Adora a Dios. Entonces, la primera exhortación, hermanos, es
Obedece a las palabras de esta profecía. Esfuérzate aún en medio. ¿Cuál está diciendo su audiencia a las iglesias perseguidas en el año 90, cuando fue escrito Apocalipsis? A pesar de lo difícil, a pesar de lo complicado que están viviendo, despojados de sus hogares, de sus pertenencias, persiguiéndolos, matándoles a familiares, atormentándolos para que adoren al emperador, blasfemen en contra de su fe y de ese Cristo que tiene pocos años que murió. A pesar de eso, se cierra todo el libro de Apocalipsis con una primera exhortación en el versículo 7 y dice: bienaventurados, felices, inmensamente felices. ¿Quién? El que guarda, el que obedece las palabras de esa profecía. No solamente el que las entiende intelectualmente, no solamente aquel que las puede interpretar correctamente, sino el que las obedece. En teología, no sirve de nada tener una buena ortodoxia. ¿Me acuerdan? ¿Cómo se dice? ¿Ortodentista? ¿Cómo? Ortodoncia. Unos dientes correctos, derechitos. Correcta doxia, enseñanza, doctrina. No sirve de nada la correcta doctrina sin una ortopraxis, sin una correcta práctica de lo que conocemos. Hay muchas iglesias en donde no se predica la palabra, en donde se lee el texto y el predicador comienza a decir lo que se le ocurre y lo último que se predicó fue la palabra y el versículo a versículo, sino sus experiencias, sus anhelos, sus sueños, sus visiones y sus declaraciones positivas. Pero es exactamente lo mismo, que si podemos predicar y no nos esforzamos y entendemos y escudriñamos la Escritura, no nos esforzamos en obedecerla. La primera exhortación es evaluar si estamos esperando la gloriosa venida súbita, repentina venida del Señor Jesucristo, porque no sabemos en qué momento va a suceder. No va a haber sonido como en el metro que nos avise para que entonces en ese momento nos pongamos displicentes y diligentes a obedecer. No. Por eso no lo sabemos. Porque tenemos que vivir obedeciendo en todo momento. Perfectamente, enseñamos, nadie lo hace. Pero sí tenemos el deber de tener siempre un espíritu de esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. Oye, pero normalmente no hay tantos mandamientos en Apocalipsis. Con los capítulos 2 y 3 tenemos. Así que si tú quieres saber qué quiero obedecer de la profecía, ve al capítulo 2 y 3, regresa a escuchar las prédicas del capítulo 2 y 3 y entenderás en qué tenemos que obedecer como iglesia. ¿Ok? Entonces, no solamente guarda, mientras yo vengo, regreso, guarda, sino que adora. Entonces voy a andar cantando todo el día en el trabajo. No, ya explicamos eso. Sino que todo eso que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. En la tarea más mínima, de verdad, busquemos y nos esforcemos en que esperando la gloriosa venida de nuestro Señor, ya sea que comamos o bebamos, hacer todo para que la gloria de Dios. Y reflexionábamos, ¿estás obedeciendo de esa manera? ¿Estás cumpliendo tus funciones, cónyuge, padres, niños y jovencitos? Esforcémonos. Porque no sabemos, y decía yo, esa repentina y súbita segunda venida, o escuchen, la repentina y súbita muerte que podamos tener. Tampoco nos va a avisar. Pero ya sea que el Señor venga, que Él nos llame, debemos estar viviendo a la expectativa de estar guardando y esforzándonos por guardar y obedecer la palabra de Dios. Y adorar a Dios. Y que todo lo que este mundo ofrece, que quita nuestros ojos de adorar a Dios, de verdad lo comencemos a ver como basura. Es difícil. Nadie lo ha logrado, pero que nos esforcemos. Que sepas, hermano, que se siguen muriendo millonarios sin sus propiedades. Que se siguen muriendo millonarios y que se están quedando con su dinero son personas ajenas a sus familiares, que de nada les sirvió. Que están muriendo grandes hombres de Dios en la ciencia,
grandes humanistas están pereciendo y si se mueren sin Cristo, aún con todas sus obras, no están en ese destino final glorioso. No lo están. Eso nos llevó a la segunda exhortación, versículos 10 al 15. Y veíamos que aquí el orden es contrario. Primero vienen los requerimientos y luego la exhortación. La exhortación la encontramos en el versículo 15. Pero todo comienza en el versículo 10, porque la exhortación en el versículo 15 es: lava tus ropas, purifícate, santifícate. Y las respuestas esperadas comienza la primera en el versículo 10. Y es como si Juan estuviera diciendo: si tú estás lavando tus ropas, no es que ya las hayas lavado, si las estás continuando lavando, proclama la segunda inminente venida de Cristo, versículo 10. Vayan conmigo al versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Y explicamos rápidamente, hermanos, que sellar es guardar, no proclamar. Y nos fuimos al ejemplo que Dios le dio a Daniel, en donde se estaban escribiendo profecías que se iban a cumplir en Apocalipsis. A Daniel sí le fue dicho: cierra las palabras de esta profecía. Y dijimos que en un cierto sentido, Daniel hasta agradeció, porque ahí mismo dice: ¿cómo las entiendo? ¿Cómo las proclamo? Porque estaban veladas, ¿se acuerdan? Entonces no podía proclamar lo que no entendían, porque tenían que cumplirse cosas. Pero a Juan aquí, contrario a lo que se le dice a Daniel, es: no cierres, Juan, no selles las palabras de la profecía. Y otra vez vuelve a decirnos esa frase: porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca y va a ser súbito, va a ser repentino, va a ser inesperado. Por tal razón hay urgencia de proclamar esa venida y el evangelio a quienes todavía no creen. Entonces, Apocalipsis está cerrando con estas aseveraciones para decir: si tú crees que todo esto es real, y si tú has lavado tu ropa, y si tú vives adorando, y si tú vives tratando de obedecer a la luz de esa segunda venida, se va a notar que estás esperando la segunda venida, porque no te estás tardando, estás predicando el evangelio como tú puedes hacer. Con prudencia, siempre lo aclaramos. Yo sé que a lo mejor hay alguien aquí tan oriente que ahorita empieza con sus familiares la comida, por esa urgencia, con prudencia, con sabiduría, pero que no perdamos la oportunidad como algunas veces la hemos perdido. Nos hemos quedado callados por miedo al rechazo, por miedo a que nos vuelvan a rechazar, hermanos. Pero la necesidad en el interior de la gente es grande y necesitamos tener discernimiento espiritual, pedirle a Dios discernimiento espiritual. Y con esta gran verdad decir: para mí también las palabras del Apocalipsis, de todo lo que va a pasar, no está sellado. Necesito advertirles el final a los que no creen. Y necesito consolar a incluso cristianos en las iglesias, cristianos de otras iglesias que no encuentran desesperanza, que tienen miedo de todo lo que se enseña en YouTube, en Facebook, Instagram, acerca de Apocalipsis. Y mira, ya llegó el anticristo, ya estamos con miedo, ¿no? Tú también enseñas a la iglesia que no es así. Y entonces des consuelo a creyentes y a no creyentes. Pero eso indica que no has sellado, como Juan, las profecías de este libro, que las crees. Nos quedamos, hermanos, en el versículo 13, donde dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas palabras quieren y afirman que si las está diciendo Jesucristo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y que estas palabras que solo pertenecían en el Antiguo Testamento y en el contexto judío a Dios Padre, al atribuírselas y pronunciarlas Jesús mismo y decir: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, está afirmando su deidad. Y la seguridad de que vuelve, va a suceder, porque yo soy el alfa y la omega.
el principio y el fin. Yo inicié la creación, yo voy a terminar la creación. Yo inicié el jardín y la creación del hombre, yo voy a hacer todo nuevo. Yo soy el principio y el fin. No lo olvides. Está queriendo decir Juan a su audiencia con estas palabras y también esta mañana a nosotros. Pero vean, versículos 14 y 15. Estamos viendo entonces la segunda aseveración. Exhortaciones que requieren respuesta, ¿ok? Y dice el versículo 14 y 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entre tantas listas que hemos visto en Apocalipsis y alrededor de la Biblia, las cartas de Pablo, donde hay listas similares, siempre hay que estudiarlas con detenimiento. Porque comienza en el versículo 15, en el 14, la aseveración, que ya estudiamos desde hace 8 días, y hoy terminamos de recordar. ¿Qué se requiere para que una persona lave sus ropas? Que esté proclamando el Evangelio. Que esté proclamando el Evangelio, y no solo eso, sino en los versículos 11 y 12, que recordemos que un día vamos a dar cuenta. ¿Se acuerdan que terminamos con eso? Que un día vamos a dar cuenta de todas las obras que hicimos como creyentes desde que fuimos salvos. Y eso lo dice el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pónganse alerta. El que es incrédulo va a seguir en esa condición, y el que es santo muéstrelo por sus obras. No que las obras salven, ¿se acuerdan que lo explicamos? Sino que un día esas obras van a estar delante de un juez justo, como lo enseñamos. Y reflexionamos acerca de que muchas de las obras que hacemos como cristianos, les recuerdo, no son pecaminosas, pero son inútiles. Se pueden convertir en pecado si nos atrapan, si nos distraen de la prioridad. Pero en un sentido que tú vayas a ver una película al cine, hermano, elegida, vayas a disfrutar en compañía de tu familia o en la televisión una serie, en sí no es pecado. Síguelo haciendo. O decía yo que le fueras a la Chivas si es el fútbol. No, digo, el Señor te va a mostrar cosas ahí, pero no es esencial pecado. Disfrútalas en la gracia común de las cosas que Dios nos ha dado. Pero recuerda siempre que si vivimos a la luz de una segunda venida, algún día, aún como creyentes, Dios nos va a enseñar y nos va a decir cuántas obras fueron heno, madera y hojarasca, y cuántas de esas obras, hermanos, fueron piedras preciosas, oro, plata, que sí tienen relevancia futura. Y cuántas se quedaron en la gracia común de Dios, pero cuántas veces podemos perdernos en ellas, distraernos en ellas por más tiempo de lo que Dios permite en su gracia común que las disfrutemos. Entonces, digo, ya no soy católico, pero antes decía, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre o algo así. Pero no siendo así, es tener un equilibrio, hermanos. Disfruta en la gracia común de tantas bendiciones. En que Dios nos dio los 5 sentidos para ver maravillosos amaneceres, hagas ejercicio, disfrutes de cada sabor de las cosas creadas por Dios en las comidas, en las bebidas. Yo puedo imaginar qué bendiciones en el sentido del gusto, del olfato que podamos respirar, pero que nada de eso nos gobierne, que nada de eso haga que hagamos cosas para la gloria de Dios, aún en esas bendiciones. Para que cuando lleguemos con Dios haya más piedras preciosas en nuestras obras y no nos diga que fueron obras inútiles. No va a haber condenación y te vas a ir al infierno por eso. Pero por eso, una última aseveración de que estamos continuamente lavando nuestras ropas es que somos conscientes de que un día vamos a entregar de todo lo que hagamos. De esas veces cuando tus padres, niño, jovencito, pensando en que eres un creyente o que estás siendo expuesto a la palabra, te dice, ya llevas 5 horas en el teléfono. ¿Por qué no estudias un ratito? Mi papá, mi mamá. Aún chiquititos, con testones y rebeldones.
Pero sí o no vemos, hermanos, que son inútiles las 5 horas, que si les dimos permiso un rato, ya están exagerando. Lo mismo nos pasa a los grandes. Tenemos que tener cuidado con ello. Porque esas horas se quedan aquí, dan cierto placer a los cristianos incluso aquí, pero no tienen relevancia futura. Pero ¿qué tal si tú, hermano, ves la oportunidad y Dios te presenta a alguien en la calle, te empieza a contar las cosas y te aprovechas para predicarle el evangelio? Esa es una piedra preciosa en el cielo. Y la meta es estar haciendo cada vez más esas cosas y no las otras. Y que cuando haya oportunidad de disfrutarlas, no seamos religiosos, disfrútalas. Pero aquí, hermanos, en esta última aseveración del versículo 14, dice, más los perros. Ese más es un contraste. En lugar de ser bienaventurado, que vas a disfrutar del derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, que ya sabemos qué ciudad nos espera, ya detallamos en lo hermoso que va a ser esa ciudad, dice en el versículo 15, más los perros están fuera. Y no está hablando de tu mascota. No está diciendo, ¿no? Pues si alguna vez has preguntado, ¿qué rico mi mascota? Está en el cielo. Hermano, se nos acaba de morir un pajarito. Ya se oye menos ruido. Son periquitos australianos, entonces imagínense de repente. Eso no canta. ¿Por qué en su cumpleaños no cuidé un poco más y le regalé canales a nadie? Me arrepiento cada vez que de repente no se callan, no que se cae una escopeta ahí. Pero digo, tú compraste por codo los periquitos australianos. En lugar de haber comprado, y mi vecina de abajo, no sé si se llama, tiene de canales. Me voy a la ventana y digo, bien bonito. Y digo, esta es mi realidad, y veo mis periquitos. Pero también le doy gracias a Dios por ellas. Pero, y bueno, dice que el espíritu del animal regresa a Dios. No inconsciencia, no, sino es una satisfacción de la gracia común de Dios, toda la fauna y la flora creada por Él, para que veamos colores, más nos asombremos de lo perfecto, dinámico de su creación, con tantos colores, especies, etc. Pero no está hablando de los perros, sino que es una palabra que Pablo entiende que su audiencia judía comprendía. Y entonces, perro se le llamaba, hermanos, en Deuteronomio, no vamos a ir ahí por tiempo, a los hombres y mujeres que caían en prostitución. Era un término despectivo. También se le hablaba como perros a los gentiles, porque los judíos eran así, le llamaban. Pero quiero que veas, por ejemplo, en Filipenses 3, versículo 2, dice una frase parecida a Filipenses 3, versículo 2, que nos va a ayudar a entender esto de perros. Dice, guardaos de los perros. Que no vayas caminando en la calle y está suelto, tengas miedo. No. Guardaos de los malos obreros. O sea, los perros son malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero en un contexto de Filipenses, hermanos, guárdate de los falsos maestros, guárdate de los que imponen diferentes cargas, enseñanzas de hombres, aún utilizando y tergiversando la palabra de Dios, que nos está preparando para el versículo 18 que te comenté hace rato. Pero aquí entonces, perros, es guárdate de ellos, guárdate de los que pueden enseñarte cosas incorrectas, discierne, sé como los de Berea. Entonces esos perros estarán fuera. Por eso, la terrible responsabilidad de estar frente a un púlpito y enseñar, hermano. Y de jugar con la interpretación de la palabra de Dios o no predicarla. Porque lo único que trae salvación a la vida de las personas es la palabra. Porque la fe es por el oír, dice Romanos, y el oír por la palabra de Dios. No hay salvamiento, no hay nuevos nacimientos si no se predicó la palabra. Aunque se pueda terminar en una reunión con música, con una palabra motivacional de experiencias y testimonios del predicador, de él o de otras personas, y eso lleve a conmover a las personas y les digan en este momento, quien haya creído lo que me pasó a mí y crea que Dios me puede salvar, quiero que repita conmigo esta oración. Y ahí está el levantadero, ¿no? Si no se predicó la palabra de Dios, la fe no pudo venir.
porque la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y los que ya somos cristianos, solo somos santificados en las iglesias si se predica la palabra de Dios. Porque hay nuevos nacimientos aún en esas iglesias. Porque la salvación es de Dios. Y no todos predican de la misma manera. Y si hay variedad, va a llegar alguien que predique la palabra de Dios y Dios usa su palabra y aún ahí hay nuevos nacimientos. Yo soy el testimonio de un nacimiento de ese tipo. Nací en una iglesia pentecostal. Por mí, por algo bueno que Dios vio en mí, no, por la gracia de Dios. Y hermanos, yo les he contado el testimonio a algunos, como hacían ese levantarse y repetir una oración, alrededor de 3 meses cada domingo lo hacía. Iba solo, entonces nada me decía, detente, ya lo hiciste un domingo, así, ya que Dios cree en tu arrepentimiento, yo consentía y me volvía a parar. Pero también vi en esa iglesia de miles de personas cuántas falsas conversiones había. Con el tiempo, ¿no? Y que por la gracia de Dios, Dios me haya tocado como a muchos otros, la santificación entonces viene también solo a través de la palabra, de la exposición de la palabra. Por eso iglesias divididas, iglesias carnales, iglesias con contiendas, pleitos, disensiones, porque no se predica la palabra. Para que seamos humildes, seamos siervos. Decir, como dice Efesios, que en el momento en que la iglesia se reúne, pasando esa puerta, todos somos pecadores redimidos. Todo logro, toda profesión, todo bien material que te puede hacer diferente en el mundo, aquí te hace igual. No sirve nada de eso. Y entramos todos pecadores redimidos. Si no se enseña eso, por eso hay grupos. Por eso hay elitismo en las iglesias, grupos en las iglesias, los grupos de los pobres, los grupos de los ricos, y etcétera. Se tiene que enseñar la palabra de Dios aún en la iglesia para santificarla. Pero los perros, o estos falsos maestros, no lo hacen. Y ellos no van a disfrutar del árbol de la vida, ni de la ciudad santa, ni de todo eso. Y ya viene esa lista de hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras. Y véanlo cómo cierra, versículo 15. Y todo aquel, no solo que hace, sino que ama y hace mentira. Y si te das cuenta, la primera palabra es amar la mentira. Porque el que ama la mentira, la practica, la lleva a la realidad. Y podemos mentir de muchas maneras, hermanos. Pero lo importante es ver qué sentimos por cierta mentira. Aún mentir, por ejemplo, si llegas tarde a tu trabajo, y qué fácil a veces se nos hace decir cualquier cosa, ¿no? Que no es cierta. El sentir el placer de que te digan, no te preocupes. A lo mejor te dijeron, no te preocupes por lo que estás diciendo, sino por la bondad y la gracia que encuentras delante del jefe. Pero ese placer que sale de pensar que te saliste con la tuya por esa mentira, es amar la mentira. Y todos somos tentados a eso. El sábado me mandó Gaby a comprar alpiste a los pajaritos y comida a los perritos. Y me dijo, vete rápido porque la comida de los perritos ya la van a cerrar a las 2 donde la compramos. Me iba caminando lentamente, pensando en las maravillas de Dios, no iba pensando en eso. Y cuando veo, hermanos, estaba cerrado. Y estaba tentado a que creen. Si no, yo iba corriendo y ya cuando vi, ya no me quisieron abrir. Lo pensé. O sea, ¿te das cuenta cómo nuestra naturaleza, descuidándonos? Sí, es mi pastor. Soy un humano, hermana, con luchas, pero que no hice nada de eso. Le dije, amor, que estaba cerrado. Pero, que era la verdad, quería añadirle a toda velocidad. Y vi cuando bajaron la puerta, pero ya no quiso el dueño. ¿Para qué añadir? Para que hubiera piedad, el deseo de agradarla. Su deseo de agradar es que fui. Y no me dijo nada. Mis perritos no van a comer hoy. Pero se acabó todo en eso, hermanos. El que ama y hace mentira. Y debemos estar luchando con eso. Porque hay una tendencia en nuestra naturaleza para no enfrentar realidades a veces de todo tipo. Pero no lo practicamos. Aquí dice el que hace, el que practica. Y
Y a veces nosotros persistimos. Hay una gran diferencia entre practicar y persistir. Y los hijos de Dios persistimos a veces en el pecado, pero nunca permanecemos en él. Y ahí es la gran diferencia. Entonces, vemos bienaventuranza, versículo 14, con desgracia, versículo 15. Y esto es importante porque si alguien se está lavando, está proclamando, está siendo consciente de que viene un juicio, y dice el versículo 15 entonces, porque hay un final, bienaventuranza o desgracia. No lo olvides. La segunda exhortación entonces, de 3 que vemos en estos versículos 7 al 19, que son aseveraciones, afirmaciones para cerrar el monumental libro de Apocalipsis, es, escucha esto, lava tus ropas, en la segunda exhortación. ¿Cómo quiero que me demuestres que las estás lavando? Proclama el Evangelio, vive a la luz de la realidad que un día vas a entregar cuentas de cada obra que haces. Eso debería de tenerlo muchas veces a pecar, a reflexionar cómo va nuestra vida cristiana, a confesarle a alguien cómo va nuestra vida cristiana y no aislarnos y no reunirnos cada domingo siempre por lo que voy a decir a continuación, hermanos. Debemos aprender a ser iglesia, no asistir a la iglesia. Y hay una gran diferencia en eso. Y estamos llamados a ser, ¿qué? Iglesia. Ve el versículo 16 donde vemos la tercera afirmación. Es otra vez una exhortación y sus respuestas requeridas. Dice el versículo 16: yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde dice? En las iglesias. O sea, este testimonio que Dios envió a través de un ángel es para las iglesias, para las personas que son iglesias, no las que asisten a una iglesia. Por eso es que muchas personas no lo entienden, no les es relevante toda la profecía de lo que hemos visto en el Apocalipsis. No los sacude, no los hace reflexionar, aunque sea temporalmente, porque todo nos pasa. Tampoco nos vayamos al extremo de que, ya todos tenemos memorizado Apocalipsis y todo eso, no. Pero los que son iglesia, hermanos, nos esforzamos en ver esas exhortaciones y tratar de responder, de vivir a la luz de ellas, guardando la palabra, adorando solamente a Dios, tratando de luchar con no caer frustrado ante algo que nos ofrezca este mundo, proclamando, siendo conscientes de que nos espera un juicio también a los creyentes, de que queremos llevar piedras preciosas de obras que son relevantes hasta la eternidad. Porque este mensaje que Jesús envió a través de un ángel es para dar testimonio de todas estas cosas escritas a las iglesias, no a los que asisten a la iglesia. Alguien por ahí dice que una vez una persona fue y reclamó que había tiempo que él o ella, que era una familia, asistían y regularmente, dicen, porque no podemos venir todos los domingos, pero cuando podemos estamos aquí. Y en ciertas semanas que hemos estado aquí, nadie nos ha saludado, nadie nos ha procurado, y el pastor le contesta a esta familia: ¿y ustedes han hecho lo mismo? Porque es bien fácil reclamar, ¿verdad? Y señalar, pero el que es iglesia sabe y ofrece y comparte, no está esperando. Este mensaje de Apocalipsis es para quien es iglesia. Entonces, esta aseveración, esta afirmación es una invitación a que todos aprendamos a ser iglesia. Porque recuerda, la iglesia no es una organización, sino un organismo en el que seas iglesia, le va a ministrar a los demás y ellos te van a ministrar a ti y vamos a crecer mejor, con un cuerpo más fuerte, más saludable, que sea de honor y de admiración a los que todavía no creen. Por eso es importante que seamos iglesia. Pero en este sentido, dice ahí otra frase en el versículo 16: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es entonces la exhortación en resumen? Acepta las palabras de esta profecía. Esa es la afirmación.
¿Cómo sé si estoy aceptando estas palabras de la profecía? Esperando, evangelizando y siendo fiel. La primera, esperando, la vemos en ese mismo versículo 16 con las palabras que acabo de leer. Que Jesús está diciendo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué significa eso, hermano? Que todas las promesas para el pueblo de Israel, a través del linaje de David, se vieron cumplidas cuando Jesús estuvo en esta tierra, porque había prometido que iba a venir. Y les está diciendo, ¿se acuerdan, audiencia perseguida a la cual estoy escribiendo, dice Juan? ¿Se acuerdan que se nos prometieron muchas cosas como pueblo? Todas se cumplieron cuando yo estuve aquí. Y yo mostré que soy la raíz y el linaje de David. La raíz y el linaje de David. Nací de la descendencia de David, pero ya se había prometido. Y si te das cuenta, una raíz siempre va oculta, ¿no es cierto? Habla de la humildad del siervo de Dios para hacerse hombre. Pero lo importante es que le está diciendo, ¿se acuerdan cómo se cumplieron todas las profecías acerca de mí? Esperen, porque esto que se escribió en la profecía también se va a cumplir a cabalidad. Entonces, por eso, el aceptar las palabras de la profecía es, en primer lugar, se requiere que manifestemos esperanza, espera paciente. Y dice ahí la última frase del versículo 16, y la estrella resplandeciente de la mañana. En contraste con la raíz que va oculta, la estrella resplandeciente de la mañana, dicen los comentaristas, muy fácil, hermano, a la que decimos algunos o afirmamos que es Venus. ¿Has dicho alguna vez así? Mira, esa es Venus. Es la primera que sale en la mañana. Esa primera estrella es Jesucristo. ¿Y sabes por qué la estrella resplandeciente de la mañana? Para que te lo explique en sencillas palabras y no me vaya a la teología del Antiguo Testamento. Porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Y viene esa estrella resplandeciente de la mañana, ¿viene antes de qué? Del sol. Que el sol sí refleja. Antes de que venga el juicio del sol, representado en el juicio de ese Dios todopoderoso, Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, espérame, yo voy a llegar. Y también nos habla del arrebatamiento. Yo te voy a llevar antes de que el sol, de los juicios de esta tierra, que habló esta profecía, se cumpla. Así que yo voy a venir antes, como esa estrella resplandeciente, y te voy a sacar de aquí, iglesia. Porque después de que esa estrella resplandeciente de la mañana venga y llegue el sol, entonces viene el juicio. Pero espéralo, no dudes. Cuando veas que te estén avisando que ya salió por allá en Rusia la figura del anticristo, tú sabes que el anticristo va a aparecer, hermanos, en el inicio de la gran tribulación. No creas. Cuando veas que ahora sí se ha firmado la paz mundial, que es como va a empezar la gran tribulación, por una paz falsa mundial, que hasta ahorita no ha pasado, quieren, lo intentan. Entonces, pues ahí, dos cosas. No lo creas, obviamente, porque ya te quedaste en el árbol. Solamente pueden pasar estas dos cosas, porque ya lo estudiamos juntos. Pero lo más seguro es que no te van a alentar. Vamos a comenzar a hacer de esos cristianos que, aunque la escatología y lo difícil, las posturas que hay, nos van a anclar en una paz por la esperanza que tenemos. Por eso Apocalipsis termina de esa manera. Acepta las palabras de esta profecía esperando. Pero también dice, hermanos, evangelizando. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, aquí, hermano, el espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Y cuando habla del espíritu, habla de Dios.
Padre, Hijo y Espíritu, que siempre están influidos, según Efesios 1, en el plan de salvación. Pero ahora nos añade, ¿te das cuenta? Y el Espíritu y la esposa dicen que, ven, las puertas están abiertas. El que tú estés aceptando las profecías de este libro, como te decía en la introducción, nos urge a decirle a los que todavía no creen, junto con Dios y su Espíritu respaldándonos por medio de su palabra, ven, todavía es tiempo, todavía hay tiempo de que no sufras todo lo que es real que va a pasar, con pasión, hermanos amados, con amor a los perdidos, y dejarle lo demás a Dios, para que si en su gracia les concede arrepentimiento, nos gocemos por un pecador arrepentido. Pero entonces la exhortación es: acepta las palabras de esta profecía, pero si las aceptas, responde. Ya dijimos, la primera es esperando y ahora evangelizando, pero ve lo que dice a continuación, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, pero entonces le deja una tarea al que sí vino, y el que sí vino, a él se le dice, y el que oye, también diga ven. O sea, se va reproduciendo el mensaje evangelístico, no se queda solo en el que cree, sino que el que creyó también, como la esposa y el Espíritu dicen ven, ahora ese que creyó dice que ven. Tú y yo estaríamos ahorita teniendo que decir ven. No perdamos ninguna oportunidad, hermanos. Y otra vez, y el Espíritu y la esposa, otra vez, la legítima esposa, la iglesia, no el que asiste a la iglesia, el que es iglesia, evangeliza. Y luego vienen unas palabras: el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Son palabras que Juan utiliza de Isaías 55. Vayan conmigo a Isaías 55. Versículo 1. Dice algo parecido. Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Podemos leer hasta el versículo 5, versículo 6, perdón, pero vamos a cerrar con el 6, donde dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces la exhortación de Isaías es que todos, hermanos, los que vengamos, como dice aquí, el que tiene sed ve, y el que quiera tome del agua y de la vida gratuitamente. Es de un espíritu humillado, un espíritu que conoce la necesidad que hay en su corazón de ser renovado. Pero eso sabemos que solo lo hace la gracia de Dios. Todos nosotros en algún momento no sentimos que teníamos ni hambre ni sed, espiritualmente hablando. El mundo nos satisfacía en la carne y pensábamos que era lo único, no sé, hasta que por la gracia de Dios, la exposición de su palabra nos hizo vernos no solamente muertos, no solamente esclavos, sino hambrientos y sedientos en nuestro espíritu por esa agua vida que es Jesucristo. Y se nos ofreció y alguien nos dijo ven. Por eso nosotros no podemos seguir diciendo y replicando lo que aquí está diciendo. Últimas exhortaciones, últimas enseñanzas de Apocalipsis. Oíste, tú también tienes que estar diciendo ven a los necesitados, a los que saben que están como una vez que Dios tuvimos y merecen misericordia, y nosotros inmerecidamente ser el conducto de Dios para evangelizar, porque Él dijo en su palabra que pudiera usar piedras si nosotros calláramos, pero nos ha elegido para predicar. Entonces prediquemos. Entonces, esta tercera exhortación es: acepta las palabras de esta profecía. ¿Cómo? Esperando. En segundo lugar, evangelizando.
Y en tercer lugar, hermano, ¿cómo se espera cuando se aceptan las palabras de esta profecía? Siendo fiel. Versículo 18. Siendo fiel. Yo testifico a todo aquel, versículo 18 y 19, que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice Pablo, yo, Juan, testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía. ¿Ustedes ya la escucharon? Ya, la mayoría, todas. Algunos han leído Apocalipsis, han visto estudios de Apocalipsis, ya estuvimos expuestos. Si estuvimos expuestos a ella, hay que aceptarlas como están. Y la tercera manera en que decimos que las aceptamos es siendo fieles a lo que dice, sin quitar ni añadir. Por eso dice versículo 18, si alguno añadiere a estas cosas, el que añada, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y ya vimos cuáles son esas plagas, ¿no? Y luego dice el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, de Apocalipsis en particular, pero por aplicación de toda la palabra, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Suena como que se pierde la salvación, ¿cierto o no? Porque entonces es una persona pues que aparentemente era salva, pero al quitar o añadir, pues les quitara su parte. Es como si Dios tuviera ese derecho, ¿no? Y si fuera el libro, aquí dice el árbol, bueno, no dice libro, pero una traducción dice árbol, cualquiera de las dos, hermano, porque dicen que los manuscritos más antiguos dicen árbol. ¿Y te acuerdas que ese árbol también está en esa santa ciudad que viene inmediatamente diciendo el versículo 19? Entonces dicen algunos, tiene que ser el árbol, porque las dos cosas, versículos anteriores en el capítulo 21 se nos explicó. Pero para no pelearnos en la traducción, si es árbol o libro, si fuera el libro, es como imaginarnos a Dios, como lo dicen algunos, con una boda, con una goma de borrar. Ay, el hermano ya añadió ahorita. Bórralo. ¿Qué crees? Aprendió, ya corrigió. Apúntalo. Qué bueno que se arrepintió y corrigió su interpretación. Ya la volvió a regar. Bórralo. Entonces, ¿se pierde y se gana la salvación? Por supuesto que no. Pero ahí dice, quitaré su parte del libro de la vida. Y entonces es importante, hermanos, saber interpretar estas palabras, para que cuando alguien nos diga, y te diga, oye, ahí dice quitaré, si alguien añade o alguien quita palabras, las plagas serán una paga de este libro. Pero ambas, tanto las plagas como el que se le sea quitada su parte del libro de la vida, implican que no es salvo. Y ahí es donde quiero llegar. Cuando dice quitará, Dios quitará, escuchen, porque ahí se le atribuye a Dios un castigo. Escuchen con mucha atención, porque por eso es bueno venir a las 8. Porque la interpretación correcta es Dios dejará pasar de lado a los que están enseñando mal. Aquellos que son maestros de la palabra, y todos lo somos en cierto sentido, aún con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros papás, enseñamos, tengamos mucho cuidado, porque pudiera ser la manifestación de ser falsos maestros como los hay aún en los púlpitos. Pero yo fuera un falso maestro, hermano. Dios va a quitar mi parte del libro de la vida. Nunca estuvo, pero permitió que yo estuviera aquí enseñándoles mal, como lo está permitiendo en muchos púlpitos. Y lo que confirma esto es Mateo 7:21, porque entonces vendrán y me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre, lo que hayas hecho, predicar en un púlpito, en tu nombre lo hicimos. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad.
Pero entonces en realidad nunca estuvo esa parte. Pero no atribuyamos a Dios, y en el griego no se le atribuye a Dios como tú y yo lo leemos. Dios quitará. El malo es Dios. No. Dios reiterará que esa persona, aún estando en una iglesia, nunca se arrepintió y se manifestaba en que no era fiel a la interpretación correcta de la Biblia. Y hermanos, eso lo hemos visto. Hace algún tiempo, no voy a decir cuánto, porque si no voy a balconear a alguien. No de aquí, no se preocupe, ya se pararon, ¿verdad? Pues lo vimos, hermanos, en una iglesia. Ahí sí recogían el alcohol enfrente. Toda la iglesia va por maldita y va. Y un hombre, un pastor, uno de los pastores de la iglesia, agarró su bolsa. Gaby se está viendo. No llevaba nada en la mano, hermanos. Ya iba muy piadoso. Con todos los demás que están ofrendando. Ahí sí piden diezmo. Nosotros ya enseñamos eso que no. Y echa la mano así. Y todavía hasta la sacude. Y nosotros de juzgones. Pero nos tocó ver enfrente, hermano. Nadie nos dijimos nada de ese momento. Hasta después que a Marianita fue la primera que soltó la bomba. Y no, pues también lo vimos. Pero eso no es todo. Y a lo mejor ella no, yo no lo había plasmado, lo había guardado para una ilustración. Pero de esas personas que en su exhortación para evangelizar y estar predicando el evangelio, de repente le dice a su audiencia: tú que nos visitas por primera vez, quiero decirte algo, Dios te necesita. Sí, tú eres valiosísimo para Dios y Dios te necesita en su reino. Se oye muy padre, ¿no? O sea, uno que llega por primera vez, Dios me necesita. Y más si ya fue a otra iglesia, qué bueno, porque fue a iglesia Comunidad Cristiana de la Guerra, y ahí puro mal. Yo soy un malo. Y aquí me dicen que soy valioso y que Dios me necesita. Blasfemia. Tan solo el nombre de Dios Jehová es autoexistente, no depende de nada ni de nadie. Pero veo, a lo mejor tiene buena intención, pero está creando palabras. Si decimos que Dios me necesita, estoy diciendo algo contrario. Dios de verdad me necesita, de verdad. Piénsalo. ¿Va a dejar de existir en alguna parte de su ser porque tú no llegaste? ¿Porque decidiste no llegar? Por supuesto que no. Y entonces, aunque se escuche bonito a la carne, porque cuántos en las iglesias, si hay no cristianos, dice que se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y tarde que temprano esas personas no van a permanecer en una iglesia verdadera. Tarde que temprano van a buscar cómo señalar al hermano, al pastor, a los pastores, para buscar irse a donde quieren irse. Donde le digas: eres un campeón, eres un Jehová Junior. ¿Cuántos lo creen? A mí se me sale, ¿verdad? Eso es quitar y añadir de la palabra. Pero esa persona no es que estuvo anotado en el árbol de la vida con la sangre del Cordero, hermano. Es que no estuvo. Por eso, si la tercera exhortación, hermanos, más bien la tercera exhortación nos llama a aceptar las palabras de la profecía, la manera en que Dios o Juan esperaba de su audiencia, Dios de su audiencia y Dios de ti, de mí, es: espera. Porque aunque esté difícil la cosa, tú sabes que nos espera algo mejor. Evangeliza. Porque si tú aceptas las palabras de Apocalipsis, sabes que es suficiente evangelizar. Y número 3, si tú aceptas las palabras de la profecía de Apocalipsis, te vas a esforzar por interpretar y vivir a la luz de estas palabras de Apocalipsis, sin quitar ni añadir nada, de tener temor en pensar que podamos estar aquí, en estar terminando nuestros sermones los sábados por la noche y el domingo en la madrugada. No, hermanos.
Y yo y mi pastor nos hemos exhortado incluso aún en eso. Por eso hemos estado planeando bien. Por eso decidimos terminar con Apocalipsis mientras él termina Juan. Y mientras él termina Juan, estamos preparando una sorpresa para ustedes, un libro hermoso. Pero siempre las carreras pueden hacer que, pues a ver qué encuentras, y lo primero que encuentras, y hasta citamos. Ustedes yo creo que están teniendo discernimiento, se citan palabras que ni siquiera yo uso para hablar, y sabemos que estamos nada más copy-paste, copiando, pegando y hablando, lo que se pega y se copia. No es así. Pero si nosotros debemos de tener miedo, tú también, a que le evangelices en tu trabajo, a tu esposa, incluso para explicarle algo que te pregunte de la Biblia. No lo tomes a la ligera. Que se te ocurra decir lo que se te ocurra, porque entonces no estás siendo fiel y no estás aceptando las profecías de la palabra en esta última exhortación. Termino con esas palabras y oramos, hermanos. Versículo 20 y 21. Las promesas finales de la profecía. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Juan ratifica. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Porque Juan, acuérdate, no es la fuente. Él solo fue el que está transmitiendo el mensaje que se le dio a un ángel y el ángel a él. Pero el que da testimonio de estas cosas, que es Dios mismo, Jesucristo mismo, él dice ciertamente, amén y amén, en griego, amén y amén. Vengo en breve, ya sabemos que es en breve, ¿verdad? Súbitamente, repentinamente. Y dice otra vez, amén, ciertamente voy a venir súbitamente. Y aquí viene hablando Juan, sí, ven, Señor Jesús. En esta partecita habla Juan, entiende las palabras de Jesús y él afirma las palabras de Jesús. Creo en tus promesas, sí, Señor, tú ven. Y dice el versículo 21, una bendición final, una promesa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Y esa es la última palabra para ti de parte de Dios en Apocalipsis, hermano. Amor. Amor es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Padre, te damos gracias por esta mañana y gracias por poder escudriñar estos últimos versículos de este libro maravilloso, Señor, monumental. Ayúdanos a vivir a la luz de estas últimas semanas, Padre. Meditar y reflexionar. Permítenos hacerlo, Padre. Ayúdanos a evaluar si estamos esperando tu segunda venida. Y no esperando el tiempo, sino esperando en seguridad de que tus palabras son fieles. Y que vivimos a la luz de que va a venir súbitamente, Señor. Como ya hemos explicado, tu venida o tu llamado en una muerte segura, Señor. Que también para algunos de nosotros puede ser súbita y repentina. Porque nadie sabemos ni el día ni la hora. Así que te rogamos nos ayudes, Padre Santo, a vivir a la luz de tu segunda venida, creyendo que esas palabras son fieles y verdaderas, y creyendo todas esas exhortaciones y respondiendo como tú, Señor, esperas que lo hagamos. Sobre todo creyendo en estas últimas palabras, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a vivir a la luz de tu hermoso regreso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, el pasto de prados, Él me hará descansar.
agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, el pasto de mi caos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tome su asiento. Muchas gracias. Bueno, pues ahí, gracias a Dios por sus palabras. Este libro que es una bendición estudiarlo, que gracias a Dios también pues hoy nos deja ahí bastante tarea, ¿verdad? Como cada domingo. Para los matrimonios, ya avisaron, el hermano José Luis, que hoy es el último día, y vamos a estar dando información a través de los grupos, de manera personal. Vamos a salir el próximo sábado, si Dios quiere, a las 6 de la mañana, aquí en esta avenida, a lo mejor una de las callecitas, pero vamos a estar aquí en el autobús. Lleven su protección solar para mosquitos, lentes oscuros, gorras, para que estén ahí protegidos. Y pues, esperamos que Dios nos lleve con bien. Va a ser de bendición para todos, para los que van a apoyar también. Entonces vamos a estar ahí esperando. Máximo 6:15 vamos a salir. Ahora sí que decían el que se quedó con la pena. Entonces lleguen puntuales 6 de la mañana. Vamos a salir para llegar allá a desayunar y bueno, después el alimento espiritual. Dios les bendiga, cuídense mucho. Sí, Daniel. ¿Desde qué hora van a estar antes de las 6? Llegan hasta las 6, ¿no? El autobús. El autobús va a salir y nosotros vamos a ver a las 5 de la mañana. Vamos a salir de donde va a pasar con nosotros a las 5:30, entonces vamos a estar para las 6. Sí, corto para las 6 aquí, para el que quiera llegar. ¿Se regresa aquí mismo? Sí, aquí mismo vamos a regresar. A las 6. A las 6 de la tarde, de allá salimos a las 6 y aquí estaremos, si Dios quiere, a las 8 de la noche, dependiendo si no entramos. Pero ese es el estimado. Salimos a las 6, 6:15 máximo, de aquí y regresamos de allá a las 6. Okay. Pero de todas maneras, cualquier duda, estamos para solucionarse las aclaraciones. Hoy todavía quisiera cancelar por cualquier motivo, Sí. que lo puede hacer sin problema, pero vamos a pedir platillo, que tienen un costo considerable por de 3 tiempos. Y si nos ahorran ese platillo todavía hoy, pues mejor. Sí, es importante eso. El pastor se lo escucharon que pueden cancelar todavía hoy porque la comida va a ser de 3 tiempos. Entonces, sí necesitamos confirmar de todas las personas que van y aprovecharlo. Okay. Entonces, estamos despedidos. Dios les bendiga. Tengan un bonito día.